Un joven vagabundo se convierte en un hombre rico cuando en el camino se cruza con alguien misterioso. La vida nos presenta oportunidades que debemos aprovechar. Sin embargo, algunos no lo aceptan porque mantienen con una actitud de orgullo y no dejan que otra persona te ofrezca tu mano para salir adelante. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campana de notificaciones para estar al día con todas nuestras historias. En ocasiones, no le prestamos atención a los consejos, porque pensamos que somos perfectos y la razón la tenemos nosotros, no los demás. Pero la vida puede dar vueltas, donde te enseña que para poder avanzar o triunfar, debes aprender a ser humilde. Cristian, un joven que se fue de su casa a la edad de 17 años, porque no aguantaba que su padre lo regañara por cosas o actitudes que no eran correctas. Él tenía dos hermanos mayores, Mateo y Samir, quienes estudiaban en la universidad. El uno estaba terminando economía y el otro ingeniería civil. Ellos eran el orgullo de sus padres, porque fueron unos chicos que siempre hicieron caso. Hasta siguieron los consejos de sus padres de estudiar en la universidad. A diferencia de su hijo menor, Cristian, quien no hacía caso. Y además no medía las consecuencias de sus actos. Muchas veces en la escuela llamaban a sus padres porque se metía en problemas, pues terminaba peleando con alguno de sus compañeros, lo que lo llevaba a la rectoría y en el peor de los casos, a la suspensión por varios días. Cuando Cristian se marchó de su casa, sin importarle sus padres, se fue a vivir a las distintas casas de sus amigos. Pero llegó el momento en que ninguno de ellos le permitió dormir más en estas, provocando que este muchacho terminara en las calles, como indigente. Los padres de Cristian estaban muy preocupados por el joven. Sin embargo, pensaban que como era una rebeldía de parte de él, en algún momento tenía que regresar a la casa. Ellos sabían que el chico se quedaba a dormir donde sus amigos. Así que por un lado, tenían la tranquilidad que no estaba pasando por hambre, ni mucho menos le faltaría un techo digno. Fue tanto el orgullo de Cristian que la primera noche en que se quedó durmiendo en la calle, pegó un fuerte aguacero y prefirió quedarse ahí, mojándose, a tener que regresar con sus padres. Los hermanos de Cristian empezaron a buscarlo en las casas de sus amigos. Ellos extrañaban a su hermano menor. Aunque el joven pensaba que a nadie le importaba, no era así, pues sus hermanos estaban tristes por su decisión de irse del hogar. Una semana después, los padres de Cristian se enteraron que su hijo ya no vivía en la casa de ninguno de los amigos, así que ellos decidieron buscarlo por las calles de la ciudad. Aunque era muy grande con más de 15 millones de habitantes, no perdían las esperanzas de encontrarlo y que estuviera vivo. Pasó un mes y los padres y hermanos de Cristian empezaron a pegar avisos con la foto del joven y un número de celular de ellos para que les avisaran si lo veían por ahí. Después de 2 años y durante ese tiempo, el joven se volvió un vagabundo. Vivía de las obras de la gente y además pedía dinero para poder comerse en el día un pan aunque sea. Era muy triste su vida, porque de ser un joven con la vida hecha, ya que sus padres tenían como darle un buen estudio, pero su rebeldía pudo más que él aceptar que estaba equivocado con sus decisiones. ¿Qué pasó con Cristian? Esa era la pregunta que se hacían sus padres. Resulta que el joven tiempo después se fue a vivir a las afueras de la ciudad, en un pueblo muy pequeño, pero que la gente casi no visitaba, porque no tenía nada interesante que pudiera ofrecerle a los turistas. Cristian tocó las puertas de una tienda con el fin de conseguir un empleo. No le importaba cuánto le pagaran. Él lo único que necesitaba era un techo donde dormir y algo que comer. El dueño de esa tienda, cuando lo vio, le recordó a uno de sus nietos,
pues tenía años que no lo veía, desde que su hija dejó el pueblo, perdió contacto con ella. En ese entonces su nieto tenía 7 años. Enseguida le dio el empleo y aparte le dio comida, para que el joven cogiera fuerzas, ya que llevaba días sin probar bocado. Desde que Cristian empezó a trabajar y a vivir con don Ramón, comenzaron a llegar muchos más clientes, ya que este joven tenía el carisma de que las personas se acercaran y quisieran quedarse a hablar con él, por lo que muchos regresaban. La tienda empezó a tomar mucho valor. Sus productos se agotaban y tenían que distribuir más seguido. Don Ramón estaba muy agradecido con Cristian. Entonces le ofreció una casa para que se fuera a vivir ahí, ya que él dormía en una pequeña pieza de esa tienda. Cristian estaba muy contento y aceptó. Se fue a vivir a esa enorme casa, por cierto, muy bonita. Tenía muchas habitaciones. Sin embargo, el joven vivía ahí solo. Don Ramón le dijo que esa casa era de un conocido que se la había dejado, pues esa persona llegaba al pueblo en época de vacaciones. Cristian le creyó y pues no preguntó nada más. La familia de Cristian siguió su vida, pero todos los días buscaban información del joven, porque amaban mucho a su hijo. Don Ramón era un hombre misterioso, que hablaba de su hija, pero el pueblo nunca la conoció. Él ya tenía 80 años de edad, así que estaba en las últimas. Pasaron 3 años, y Cristian ya se había acostumbrado al pueblo, así que el joven en todo ese tiempo aceptó que había actuado mal con su familia. Y aunque él extrañaba a la misma, no quería dejar solo a don Ramón, así que se quedó en el pueblo. Para esos días llegó la hija de don Ramón, y con ella sus hijos. Eran 2 hombres y una mujer. Don Ramón no podía creer, y su felicidad era enorme. Lloró y abrazó a su familia. En ese momento, Cristian deseaba hacer lo mismo con la de él. Don Ramón era el dueño de la mitad del pueblo, y eso Cristian no lo sabía. Esa casa que le dio al joven para que viviera era de él. Su hija se fue porque sentía que era la hora de buscar nuevos rumbos para ella y sus hijos, por lo que durante todos esos años que estuvo ausente, construyó una empresa muy grande con su esposo. A los días de haber llegado la hija de don Ramón, ella fue a levantar a su padre para darle desayuno, y el señor nunca despertó. Don Ramón se había ido. A Cristian se le vinieron muchos pensamientos, y uno de esos era su familia. Él quería volver a abrazar a sus padres. Cuando leyeron el testamento de don Ramón, vaya sorpresa lo que pasó, pues había un único heredero, y era Cristian. En esa carta decía lo siguiente: Cristian, tú me devolviste las ganas de vivir. Te acogí como un nieto, y te amé como si fueras de mi sangre. Gracias por aguantarme en estos últimos años de vida. Sin tu ayuda ni presencia, no hubiera tenido las fuerzas para seguir adelante y así tener la oportunidad de volver a ver a mi hija. La verdad, lo que tanto deseaba se cumplió, que era volver a verla a ella. Continuaron leyendo la carta donde le escribió lo siguiente a su hija: a ti, hija, no te dejo nada, porque sé que no lo necesitas. Reconozco que no te supe comprender cuando eras joven, pero te agradezco que hayas regresado a mí, como el último regalo que me darías en la vida. Por último, en la carta de don Ramón decía lo siguiente: Cristian, por favor, busca a tu familia. No te quedes solo como lo hice yo. Tienes que regresar con ellos. Yo sé cómo se siente tener al ser que amas lejos de ti. Tus padres te necesitan. Cristian esa noche no durmió, pues pensaba en qué decisión tomar. Al día siguiente decidió ir a buscar a sus padres y hermanos. Ellos estaban en la casa. Cuando lo vieron, comenzaron a llorar. Le preguntaron que en dónde había estado estos años, y Cristian le contó a su familia qué le había pasado durante ese tiempo que no supieron de él. Cristian conservó todas las propiedades de don Ramón. Contrató a una persona para que se hiciera a cargo de todo entre semanas. Ya los fines de semana el joven se iba al pueblo con toda su familia. En uno de esos viajes conoció a la que sería la mujer de su vida. Con ella se casó y decidieron quedarse a vivir en el pueblo. Entonces la familia de Cristian lo visitaba cada vez que podía.
Ellos estaban muy contentos al ver que ese hijo rebelde que un día se fue de casa por no seguir las reglas, hoy era todo un hombre de negocios. No eran grandes, pero sí tenía el dinero suficiente para vivir siempre con la tranquilidad de que nunca le faltaría nada a él ni a su familia. El pueblo fue creciendo y con el pasar del tiempo ya tenía mucho más habitantes en este. Así que obviamente los negocios de Christian fueron aumentando, igual que sus ganancias. Así que este joven vagabundo terminó siendo un hombre rico en valores y en bienes. Esta historia nos da una lección de vida muy grande. Debemos aprender a respetar a nuestros padres y escuchar sus consejos, porque aunque no lo creas, ellos siempre querrán lo mejor para tu vida. No olviden suscribirse a nuestro canal de reflexiones. Recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todas nuestras historias. Gracias por visitarnos.